realmente hay buenas condiciones, pero claro, esa materia gris, ahí está el desafío de cómo tú decías, no especializamos, que en el fondo ese es como el llamado, hacerse muy bueno en algo, ya Correcto. sea a nivel personal y sobre todo en los jóvenes, pero también quienes ya somos profesionales. Y así partió esta historia con Paulo. Fue justamente divulgación. ¿Ya? Y ahora suena como que si no la manejo me puedo quedar abajo, pero más que eso, los que la están manejando están avanzando súper rápido. Van a cambiar ciertas profesiones o oficios sin duda. Pero Hola, bienvenidos al podcast de la comunidad Adictivity, donde todos buscamos aprender sobre cómo adoptar la inteligencia artificial de una forma eficiente, ¿cierto? Que nos permita a nosotros mismos ser más productivos y, en resumen, poder usarla a nuestro favor, tener más tiempo y ser más felices. Me presento, mi nombre es Paulo Solar, me acompaña Felipe Fariña y ambos hemos realizado esta comunidad. Estamos trabajando fuertemente semana a semana en investigación, en divulgación, para que entre todos podamos tener este beneficio y sacar ventaja respecto a esta herramienta. ¿Cómo estás, Felipe? hola Paulo, todo súper bien por acá. Excelente, excelente. Oye, y bueno, quisiera que hoy día hablemos un poco algo que puede ser controversial, no lo sé, pero mucho se está hablando, ¿cierto?, de cómo logramos que la inteligencia artificial realmente agregue valor, realmente ayude a la persona, a las personas, a las empresas, por supuesto. Y hay un debate respecto de cuáles son los perfiles que mejor pueden aprovechar esta herramienta. Y perfiles me refiero a las personas que son más junior, que están de pronto comenzando una carrera, están llegando a una empresa, que han salido recientemente de la universidad, y a los seniors que pueden llevar 5 años, 10 años en adelante y que en el fondo ya tienen cierta expertise respecto a lo que hacen. Ahí están estos dos grandes mundos. Y permíteme citarte un texto que es bien relevante al respecto. De hecho, hace bastante, en poco tiempo, esto fue a comienzos de marzo de 2026, Forbes hace una publicación donde dice, mira, las empresas están recortando personas, están sacando roles más junior, porque se están dando cuenta que los que son senior usan la IA de una mejor manera y por consiguiente dan un mejor resultado. Pero claro, ahí la pregunta que queda, ok, pero ¿qué pasa con los seniors que se necesitan para el 2020, 2030, perdón, 2040, 2050? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Es tan así? ¿O hay una explicación detrás? A ver, quiero partir comentando que en mi experiencia profesional sí me he dado cuenta que este tipo de herramientas le sirve a cualquier tipo de perfil, es decir, a los más junior y también a los más senior. ¿Qué va a pasar en un momento más, creo yo? Es que estamos entrenando gente, sobre todo en los más juniors, que no probablemente van a poder ser bastante productivos si es que sortean la barrera del reemplazo, que también ese es todo un tema, podría ser otra discusión de otro capítulo, pero, pero sorteando el tema del reemplazo van a poder llegar a ser muy productivos. Sin embargo, es altamente probable que no van a tener tanta claridad de qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Básicamente van a ser muy buenos obreros, pero la parte ya más teórica, en el fondo el cuestionamiento, va quedando un poco de lado y va quedando relegado a este tipo de tecnología. Por el contrario, el profesional más senior, y es lo que todas las publicaciones últimas vienen nombrando, ¿cierto? Estos estudios que igual son estudios eh, pensando en el largo plazo, porque esta tecnología, a como la estamos utilizando hoy, lleva poco tiempo. La inteligencia artificial lleva muchos años, pero como Claro. lo estamos usando hoy día de manera masiva, a todas las personas lleva poco tiempo. Eh, entonces, el senior tiene experiencia, puede cuestionar porque ha tenido batallas anteriores. De hecho, le ha tocado probablemente ser un artesano, meter las manos, tener batallas, tener heridas de guerra. Todo eso lo hace tener esa intuición de decir, yo creo que lo que me está diciendo no es del todo cierto, voy a investigar un poco más. Tiene como tú decías, tiene la rigurosidad de buscar fuentes, de rebuscársela. En el fondo, lo voy a plantear así, en la vida antigua, digamos, tuvo que buscar y tuvo que hojear libros y tuvo que googlear.
claro, tuvo que ir a foros, preguntarle al de al lado, qué sé yo. Entonces hoy día, por ejemplo, estaba leyendo ayer que uno de los problemas que tiene a rato este tipo de herramientas es que nunca te dice, no sé, sea buena o sea mala la respuesta, siempre te da una respuesta. En el fondo nunca se queda con un, no sé, déjame ver. Entonces, y cuando a uno en la vida profesional le pasa eso, le pregunta al de al lado, po. Entonces, claro, ahí hay un tema, digo. Sí, ese es un punto súper importante el que mencionas y permíteme hacer un pequeño paréntesis, porque efectivamente, como tú dices, estas herramientas están pensadas Ajá. para que siempre den una respuesta. Entonces, ahí es muy importante el cómo nosotros damos las instrucciones, el famoso prompting, que ya podríamos hablar en su momento un poco más en detalle, pero es clave lo que tú estás diciendo, porque efectivamente estas herramientas están pensadas para dar siempre una respuesta y ahí el senior o la persona que está más experimentada Claro, puede marcar una diferencia. Cuando tú estabas claro. hablando de la vida antigua o la vida nueva, ¿sabes qué? Me acordé de mi profesor de matemáticas, que nos decía, oye, no usen la Ah, calculadora, aprendan a hacer los ejercicios, digamos, de forma manual, y con lápiz y papel, porque uno tiene que efectivamente aprender el raciocinio. Y uno, sí, típico cuando uno es estudiante, dice, ya, pero cuando después sea grande y esté trabajando, ujú. jamás voy a usar esto, voy a usar la calculadora. Pero, pucha, parece que el profesor de matemáticas tenía razón, ¿o no? Sin duda, hoy día, por ejemplo, por lo menos en el área, no sé, en el área de desarrollo de software, los chicos utilizan esta tecnología a su favor. Son, no sé si son más, llegan a ser más productivos, pero al menos sortean problemas de manera más simple y vamos copiando y pegando código, probando una cosa y otra y avanzan bien. Pero si entramos en la discusión de si están utilizando los estándares correctos, si saben lo que están haciendo, si dónde podría estar el error, típico que uno sabe dónde está el riesgo del software que uno construyó, uno sabe por dónde podría explotar, digamos. Todas esas cosas cada vez van a ser menos relevantes para los desarrolladores, porque al final lo relevante va a ser sacar la tarea que me pidieron a cualquier costo, y Claro. a cualquier costo es preguntarle a la máquina va a responder. Entonces, y lo va a documentar, en el fondo va a utilizar todos los estándares, incluso uno le puede pasar el estándar y le puede decir, dame el código según este estándar y lo va a lograr. El tema es que si realmente tú puedes saber lo que está haciendo, ahí ese junior, extrapolado en el tiempo, creo yo que termina siendo, sigue siendo un junior. Entonces, y después va a venir el bueno, y ese profesional, ¿cómo marca la diferencia con el profesional de al lado que tiene la misma herramienta y también la puede ocupar? En el fondo, ¿y cuáles son tus batallas? Tus batallas fue preguntarle mucho a este tipo de herramientas y codificar de esa forma. Entonces, ahí es donde creo yo que el valor del senior va a ir mutando, o sea, más que destruyéndose otra cosa, va a ir mutando en el tiempo y vamos a tener Mm, como otra categoría de profesional senior un tiempo más. Que hoy claro. día no se da por lo que te digo, que esta tecnología todavía está en esta fase loca de que cambia, cambia, cambia y todos los días aparece una funcionalidad nueva o se posicionó la que iba primero que ahora quedó tercero y la que entonces estamos en esa locura todavía, pero Claro. es todo un tema. Yo veo que los seniors se van a fortalecer con esto y se van a volver muy muy buenos. Los juniors van a sacar la tarea adelante, pero hay un riesgo y hay una tarea importante por hacer de parte de ellos, de cómo se van a posicionar y cómo van a enfrentar esa batalla, digamos, entre profesional y profesional para poder escalar dentro de una organización. Sin hablar de Claro. los reemplazos, sin hablar de que ya no vamos a competir humano-humano, sino que humano-humano y algo de máquina. Esa es otra historia, digamos. Sí, sí, sí. Entonces sí, es un desafío importante. ¿Y tú crees que podamos hablar o se genera un fenómeno asociado como a desempleo juvenil, que las tasas de desempleo en ese segmento etario sean mayores? ¿Será para tan así o en verdad quizás lo que hay que verlo con más mesura? Bueno, depende mucho también los diferentes países. Sí, depende de los países. Ahora, nosotros tenemos lo voy a plantear de esta manera, tenemos la Sí, ventaja, ¿cierto? De que como somos un país y lo quiero poner así, como en vía y con hartas ganas de ser un país en vías de desarrollo. Esta tecnología nos llega como en la segunda oleada, implementada, digamos.
A diferencia de Estados Unidos y Europa, es cierto que ahí se implementa como en primera instancia. Por lo tanto, hay algo de experiencia y aprendizaje que podemos ir rescatando. Quiero creer que los jóvenes de ahora van a tener grandes oportunidades con esta tecnología y con los avances en distintos ámbitos del saber que se van a ir acelerando tal vez de aquí en adelante. Depende mucho también de políticas públicas que fomenten, una- la- fomenten para qué somos buenos, por ejemplo, acá, no sé, los chilenos, para qué vamos a ser buenos en el mañana. Por el lado de Claro, tecnología, por ejemplo, por el lado de ciencia, por el lado de industria, eso está cada vez más bajo, digamos, porque por cómo está funcionando el mundo hoy día, pero tenemos que volvernos buenos para algo, digamos. Si es prestar servicios, si es turismo, que también he escuchado mucho que podríamos ser una gran potencia en turismo como país, sí, más de lo que somos, digamos, si bien se están haciendo cosas súper importantes, pero podríamos sacarle mucho más el jugo como país, digamos. Y ahí los jóvenes, utilizando esta tecnología, tienen harta chance de prestar un gran servicio a su familia, a su comunidad y al país también. Pero, sí, como te digo, depende mucho de cómo lo vayamos estableciendo. De que van a mutar las carreras, las profesiones, los oficios a como son hoy día, eso dalo por hecho. Si ya hemos visto, no sé, el otro día fui al supermercado y ya cada vez quedan menos cajeras. Ya pusieron, ya sin asco pusieron dos grandes sectores de autoatención de cajeros y ese es uno de los tantos ejemplos que se van a ir dando cada vez de manera más acelerada. Estamos acostumbrados también, bueno, cada vez una mayor parte de la población es nativa digital, por lo tanto, no hay que, a los caros más jóvenes no hay que explicarle cómo funciona algo que tenga una pantalla touch, digamos. Eso claro. O los juegos de video, ni ni hablar. hablar, pues lo resuelven solo. Entonces, y no tienen esa aprensión de que pucha, que la cajera va a quedar sin empleo, qué sé yo, porque conocieron el mundo sin cajero, digamos. Entonces, eh, van a cambiar ciertas profesiones, oficios, sin duda. Mm, Pero hay oportunidades, Paulo, si la tecnología, si bien, como te decía, la implementación en Latinoamérica es un poco más tardía que en el primer mundo, pero la disponibilidad de la herramienta se da de manera instantánea. O sea, cuando hay un lanzamiento de una de estas nuevas funcionalidades, se lanza el mismo día, a la misma hora en Estados Unidos y en Chile. Entonces, sí, tenemos la primicia, ya no está esa diferencia. La diferencia está en que, claro, la organización, el Estado y qué sé yo, en otros países de primer mundo hacen que esto sea más acelerado y ordenado. Y hay políticas que te sí. dicen esto sí, esto no, qué sé yo. Acá es un poco más desordenado, pero de a poco se tiene que ir tanto las organizaciones, que de a poco ya, oye, como que, oye, inteligencia artificial, esto parece que es importante, no sé por dónde partir, pero cuéntenme. Y el Estado tienen que avanzar rápido, justamente para ser competitivos. Y aquí también hay una competencia que se tiene que dar entre los países y como te digo, para qué vamos a ser buenos más adelante. Exacto. Todo apunta a que Chile, en el caso, digamos, de nuestro caso, Ujú. hay buenas condiciones. En el fondo, sabemos que hay nivel de infraestructura bastante apropiado, a veces a nivel, digamos, de los países desarrollados, ¿cierto? Conectividad, infraestructura. Por consiguiente, hay buenas condiciones, pero claro, esa materia gris, ahí está el desafío de cómo tú decías, no especializamos, que en el fondo ese es como el llamado, hacerse muy bueno en algo, ya Correcto. sea a nivel personal y sobre todo en los jóvenes, pero también quienes ya somos profesionales, Ujú. que en el fondo tenemos nuestra respectiva responsabilidad en diferentes industrias y que de un día para otro vimos cómo la IA irrumpe en nuestro día a día y ahora suena como que si no la manejo me puedo quedar abajo, pero más que eso, los que la están manejando están avanzando súper rápido Sí, y con harta ventaja, ¿cierto? sin duda, y se están volviendo interesantes, están teniendo harto que de qué hablar. Hoy día son expertos de una cosa y mañana son expertos de otra cosa y suenan convincentes. Entonces, hay toda una ventaja de quien está utilizando esta herramienta o esta tecnología a su favor para cosas súper, como lo conversamos el otro día, súper
mundana y también para aspecto profesional. Entonces yo creo que, bueno, la labor que tenemos nosotros como Big Titi, y así partió esta historia con Paulo, fue justamente divulgación. De decir, oye, aquí, eh, no sé, yo soy informático, los informáticos, la mayoría de los informáticos, esta cuestión es muy natural para nosotros abordar tecnologías como estas, pero para el resto de los profesionales tal vez no. Y también hay un rango etario que es muy nativo y hay otro que ya se vuelve menos nativo. Entonces, ¿cómo podemos en el fondo, y así partimos, cómo podemos ayudar a la mayor cantidad de gente posible a que esto también sea digerible? Porque también pues, hay muchos colegas nuestros, hay muchos también divulgadores de contenido que de repente se van en la parte técnica, que es apasionante, a mí me apasiona mucho eso, pero yo sé que mucha gente ahí se perdió, pues, quedó colgadísimo, o sea, pasamos ya a Sí, hablar de un API y ya quedamos, hay muchos que quedan fuera sí, del juego. Entonces, bueno, y eso no pueden participar de esta fiesta, no los dejamos fuera, de verdad. O hacemos algo para integrarlo, para incluirlo. Entonces ahí, claro, ahí partimos nosotros con esta aventura de, bueno, ¿cómo podemos explicar esto con toda la complejidad que tiene, de lo más simple posible para que la gente se atreva, falle y sepa que una falla puede ser muy controlada y muy barata, ¿cierto? Y vaya avanzando ocupando esto que de verdad está diseñado en esta oportunidad, por lo menos. Esta herramienta yo siento que está diseñado para la gran masa de personas y no para un segmento sí, muy especialista. Entonces, efectivamente. entonces claro, Es no un buen sé. punto ese porque incluso a nivel de inversiones, la cantidad de dinero que estas compañías están invirtiendo, en el estricto rigor necesita que sea, como tú dices, una utilización a nivel de masas, no de algunos pocos. Y Sí, eso no está fácil. no está fácil. Ahora, hay harta discusión al respecto. Me cuesta todavía anticiparme a cuál es la Mm, verdad detrás de esto. Sí, yo a ratos pienso que, bueno, partió por las personas, pero inevitablemente estas empresas ni vendiéndole una licencia a cada persona pueden rentabilizar, por lo tanto están pensando a la escala organizacional o están pensando otra cosa, digamos, pero más que cómo logran estos monstruos tecnológicos hoy día rentabilizar con esta tecnología, yo voy al hecho de que de verdad están haciendo los esfuerzos genuinos, creo yo, en que la utilicemos y que sea la barrera de correcto. utilización, o sea, de tanto etaria como de acceso tecnológico, sea lo más simple posible, incluso de costo, que todavía están costos, digamos, más o menos razonables para un usuario, o sea, se compara con una suscripción de, qué sé yo, un poco más caro que Netflix, tal vez, y cosas así, pero de ese orden de magnitud, digamos. Y aún Y así, las versiones gratuitas se puede hacer sí, mucho. se puede hacer harto con las versiones gratuitas también. Entonces, ahora, ¿cuánto Mm, va a durar esa fiesta? No sé, en cualquier momento nos pueden cortar la llave y ahí vamos a quedar todos, digamos. Pero de momento, sí, pues está fácil de que cualquier persona lo pueda utilizar. Ahora, lo difícil está que la gente que está fuera del rango de su scope de conocimiento a este tipo de tecnología, si no hay alguien que le invite a formar parte de este círculo para que amplíe su círculo de conocimiento, no va a quedar fuera. Entonces ahí tenemos que seguir esforzándonos, por lo menos nosotros, en tratar de bajar esto, explicarlo simple, que pierdan el miedo, darle alternativas, mostrándole cómo va mutando esto, porque más encima muta mucho en cuanto a novedades, las mejores y qué sé yo. Y que le saquemos provecho. Creo que hay un potencial de productividad, si nos enfocamos en eso, es súper grande utilizando estas tecnologías para el bien de toda nuestra comunidad. sí, bueno, justamente esa es nuestra motivación con Felipe, de que queremos llevar esto en palabras sencillas. Nosotros, por ejemplo, estamos ni siquiera todas las semanas, todos los días viendo novedades, es que salió una nueva aplicación o una nueva versión, el modelo ahora tiene un objetivo distinto y es bastante harto trabajo, pero nuestra invitación en el fondo es que o mejor dicho, nuestra más que invitación, nuestra convicción, cómo logramos que esto sea sencillo, cómo logramos compartir una ruta, que alguien que en el fondo quiera subirse en este barco, decir ya cuál es el paso uno,
¿Cuál es el paso 2? Y ahí de las cosas que hemos conversado bastante tiene que ver con, a ver, es importante explorar, ¿cierto? Es importante investigar qué es lo que hay, pero hoy día de verdad la herramienta hay unas mejores que otras, también hay muchas de tu preferencia, pero están bastante similares en respecto a capacidades, yo diría, estándares, ¿cierto? Y dicho eso, hoy día lo más importante es empezar a hacer, ¿cierto? A probar, a analiza en tu día a día, en tu trabajo, en tu estudio, qué labores a lo mejor te toman harto tiempo y que podrías delegarlo o apoyarte con una herramienta, pero qué importante en el fondo es comenzar y después analizar cuál fue tu resultado y quizás dejar un poco de explorar, porque créeme que con los modelos que incluso salieron en el año 2024, 2023, aún así son modelos súper buenos para hacer cosas, no requieres quizás estar viendo la última aplicación. Entonces, Ujú. ahí quizás también una invitación a bajar un poco la ansiedad, a hacer un plan de trabajo y en el fondo evaluarse cómo uno puede ir mejorando respecto a esta herramienta. Claro, y ahí uno se lo puede llevar por el lado amable. Hay gente que es mucho más rigurosa y le Sí, es más fácil tienen su propia metodología de cómo ir aprendiendo o autoaprendiendo y por ahí avanzan más rápido. Hay otros que les puede costar un poco más y tal vez una buena estrategia puede ser que también lo tomen como hobby. En el fondo partiendo más que por tarea, ya voy a ser productivo al tiro en el trabajo, es como parten con tareas personales. Hay un montón de casos de uso desde cocina, organización de casa, vacaciones, traslado y qué sé yo, hasta armar el carrete, digamos, los juegos. Hay un montón de cosas que uno puede utilizar y ya en el fondo ir aprendiendo de la interfaz, de cómo se pregunta, el prompting, como tú decías, el tipo de respuesta, qué sé yo, en el día a día, sin echar a perder nada y en el fondo que te vayáis por el lado del hobby para que cuando ya como que tenga esta opción ya ganada, ahí pase a cuestionarte, bueno, qué cosas, qué tareas en la pega son automatizables o son delegables a este tipo de tecnología y ahí hay todo un mundo también. sí, Pero hay que partir, si la es un invitación mundo. siempre, sí, pues es un mundo y la invitación que siempre le decimos a toda la gente que no ha comenzado, que sí, podemos discutir si es tan tarde o temprano, qué sé yo, pero tienen que partir, como sea, hay que Sí, subirse a este eso. carro. Eso es lo primero que tienen que hacer, es atreverse, partir. Aquí no va a pasar nada, digamos. Y si es por el lado de llevárselo por el lado más divertido, digamos, puede ser una buena salida a comenzar. Sí, que me gusta ese mensaje de decir, oye, quédense con eso, Mm. hay que comenzar, hay que empezar a equivocarse, hay que prueba y error y así uno va aprendiendo. Y yo quisiera también ir como cerrando con una reflexión bastante positiva en el fondo. Las personas que de pronto somos un poco más seniors, ¿cierto? Que ya tenemos un cierto recorrido en nuestras respectivas carreras. Yo creo que una buena oportunidad de también de ser muy vigente, de sobresalir, tenemos la capacidad de validar la información que estamos trabajando, por consiguiente, más vigentes que nunca. Y a Ujú. su mismo, al mismo tiempo, los jóvenes, no es lo por el lado negativo, todo por el contrario, los jóvenes, digamos, como tú decías, son nativos digitales, nacieron con la tecnología y tienen, bueno, el desafío de buscar cómo partir lo antes posible, de cómo aprender, pero sin duda son los que van a liderar en el fondo la siguiente etapa, como tú decías, humano-robot, que eso sin duda va a ocurrir. Si la duda no es si va a ocurrir, la duda es cuándo va a ocurrir. Claro, Entonces ¿cuándo y también cómo? ahí yo creo que, exacto, y sin duda los que partan primero y tengan algún nivel de disciplina, van a llevar la delantera seguramente. Sí, pues y eso, bueno, eso, en la historia de la humanidad me imagino que es así, digamos, siempre una irrupción tecnológica o del saber tiene gente que adopta primero, otra que adopta después, incluso gente que adopta tarde, puede sacarle ventaja muy rápido porque son más geniales o qué sé yo, le buscan un caso de uso nuevo, eso está lleno de la historia de la humanidad, lleno de cosas así. Pero nada, pues nuestro granito de arena tiene que seguir siendo democratizar esto, divulgarlo, explicarlo en palabras simples. Hay otros, como decía, hay otros creadores de contenido, gente que está haciendo divulgación fuertemente y con mucho éxito, que lo está haciendo un poco más técnico, porque la audiencia técnica también requiere su atención. Pero nada, es como avancemos por favor, en el fondo ocupemos la tecnología a nuestro favor y, y mejoremos, divirtámonos
y nosotros, Paulo, ahí seguir ayudándonos, nuestro rol. Así es. Así que los dejamos más que invitados a Sí. ser parte de esta comunidad, a todas nuestras amigas y amigos que quieran aprender, de pronto compartir su experiencia. Bienvenido, sería súper enriquecedor también empezar a conocer diferentes experiencias. Esto es un espacio que seguramente va a ir mutando de forma natural. De pronto mostrar casos de uso, mostrar ejemplos de donde la tecnología está bien utilizada, Claro. a veces quizás temas más de seguridad, quién lo sabe, pero en el fondo es un espacio que queremos hablar en palabras súper sencillas y lo más relevante, ayudar a adoptar la IA a nuestro favor. Claro, un día tenéis que salir bailando, Pablo, no sé, pues ahí, cualquier cosa. Yo creo que vamos a hacer todo lo necesario para que esto pueda funcionar. Está bien, está bien. Bueno, oye Felipe, un gusto haber estado contigo nuevamente. Seguimos trabajando para nuestra comunidad Así es. y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a todos. Chao. Chao.